aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía, y dirigiéndose a los maestros de la ley y a los fariseos, preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si a uno de vosotros se le cae al pozo el hijo o el buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Veíamos en el texto bíblico que seguimos leyendo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, cómo Pablo, el apóstol, se queja y hace un lamento fuerte frente al pueblo de Israel. Igual, les da duro. Pablo es un hombre directo, es un hombre formado, es un hombre que tiene argumentos. No hablaba por bobadas ni por embaucar a nadie, como si lo hacían los fariseos, los escribas, los saduceos y los doctores de la ley. Y hoy en el texto bíblico, queridos hermanos, sigue el apóstol dolido con el pueblo. El apóstol Pablo en muchas ocasiones le ha pedido al Señor que le sane de algo, de un aguijón que lleva en su carne. Y hasta este momento ningún teólogo se ha atrevido a decir qué era lo que le pasaba al apóstol. Y hay diferentes corrientes o diferentes acercamientos a la realidad del apóstol Pablo. Entonces, algunos dicen que el apóstol había recibido los estigmas del Señor y que le dolían en el cuerpo y que por eso él le pedía que lo sanara, que era una herida que no se le curaba. Otros han dicho que era la parte sexual. Pablo era un hombre querido, estimado, reconocido, y eso en toda sociedad pues hace que vaya a tener la posibilidad de que aumenten las tentaciones. Y hay otros autores que dicen que el dolor de Pablo era la comunidad. Lo que él le pedía al Señor que le ayudara a sanar era el dolor que le causaba el pueblo de Israel, sus mismos compatriotas, los judíos. Recordemos que el pueblo es judío, Pablo es judío, los apóstoles son judíos y la Santísima Virgen María es judía.
Y Pablo le duele su pueblo. Y a Pablo le duele que a pesar de todo lo que él se ha esforzado, porque el pueblo asimile todo lo que tiene que ver con el amor a Dios, con sus preceptos, que los cumplan y que vivan como debe vivir un cristiano católico convencido y practicante, y no lo logra. Entonces, algunos dicen que ese era el dolor profundo que llevaba Pablo en su corazón y del cual le pedía al Señor que lo sanara. Y hoy es uno de esos días. En el texto bíblico, Él nos expresa todo ese dolor y les habla muy bonito, hijos. Les dice: ustedes descienden de Israel, fueron adoptados como hijos de Dios, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto, las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios por los siglos. Hijos, es una realidad la que vive el apóstol. El apóstol es apasionado. Qué rico que nosotros pudiéramos un día sentir todo ese deseo, esa pasión, ese amor decidido por la evangelización y por el amor a la iglesia y por el amor a Cristo Jesús, que es su esposo, como lo sentía el apóstol. Una maravilla, hijos. Con razón se podía sentir tranquilamente dolido, defraudado de su comunidad, porque Pablo, a pesar de que fue un perseguidor de la iglesia en sus inicios y que hizo encarcelar e hizo matar a muchos cristianos, cuando el Señor, camino a Damasco, se le aparece, lo tumba del caballo, queda ciego y él dice: ¿quién eres? Y el Señor le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente el apóstol comienza a trabajar para el Señor. Yo espero, queridos hermanos, que todos nosotros acá, de pronto los dos niños no, pero el resto hayamos sido tumbados del caballo y ya hayamos decidido, después de que se nos cayeron las escamas de los ojos, seguir definitivamente al Señor. Y si no, no tiene sentido. Pero bueno, si de pronto apenas alguno va comenzando el proceso, no es mal, está bien. Es en el tiempo del Señor, no en el tiempo mío. Sino que desearía que los que estamos acá ya hubiéramos tenido esa experiencia con el resucitado, que te diga por el nombre, te llame por el nombre y te diga y te invite a que le sirvas en la iglesia. Hijos, ese es el dolor de Pablo. Miren, tienen la presencia de Dios. Miren, la presencia de Dios. Es que este regaño, este dolor de Pablo en ese momento es hoy y sigue siendo vigente hoy, porque el líder religioso, cardenal, obispo, sacerdote, que no identifique este dolor de Pablo, está enfocado a algo diferente, muy probablemente fuera de la iglesia, pero quien identifique este dolor de Pablo se da cuenta que es una realidad. Tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto, las promesas. Suyos son los patriarcas nuestros, de quienes según la carne nació el Mesías, Cristo Jesús. Por eso cierra eso diciendo: bendito Dios por los siglos. Hijos, ¿y entonces nosotros qué? ¿Dónde quedamos?
¿Dónde quedamos? ¿Ustedes creen que el dolor de Pablo en ese momento? ¿Ustedes creen que hoy uno no siente dolor por el desamor de la sociedad? Incluso por el desamor de los mismos fieles católicos que no están convencidos ni son practicantes. ¿Cómo no me duele a mí? A mí me duele, hijos. Me duele que este templo no esté lleno. Me duele que después de 1 año y medio insistiéndole a la comunidad, vengan, encontrémonos con la palabra de Dios todos los días, con su preciosísimo cuerpo y sangre, amemos a la Santísima Virgen María, recemos el Santo Rosario, hijo. Pero ¿quién dijo que eso no servía? Pero ¿a quién se le atrevió a decir que el rosario no te salva? Obviamente el rosario no te salva, pero es un medio supremamente hermoso y eficaz de una señal de que tu corazón se va predestinando para recibir la gracia de Dios y caminar en la santidad. Ni la Virgen te salva, pero es la mejor y más excelente compañía que podemos tener en el camino para seguir caminando por la santidad hasta encontrarnos con el Señor. Es que el único que salva es Cristo, eso es una realidad, pero me duele profundamente que todos los medios que Pablo le menciona al pueblo de Israel, que tienen y que a pesar de eso ellos desconocieron al Señor Jesús, son los mismos que hoy nosotros tenemos y seguimos desconociendo al Señor. Hijos, o sea, yo haré mi tarea, yo tengo que hacer mi tarea. Desde que tomé la determinación de irme al seminario, yo dije, me la voy a jugar por ti, Señor, y punto. Pero llevamos 2000 años diciendo lo mismo, Pablo recalcándonos lo mismo, nosotros insistiendo en lo mismo. Amemos al Señor, reconozcamos al Señor, démonos cuenta que está vivo y verdadero en el sagrario, que tenemos la ley, los preceptos, el culto, los profetas, los patriarcas y el Señor Jesús. Y nosotros todavía no nos podemos centrar. Ahora, listo, queridos hermanos. Padre, pero si nosotros venimos todos los días, sí, ustedes sí, pero es que yo les tengo que decir esto para que ustedes vayan y con su vida, con sus comportamientos, más que con las palabras, demuestren y le hagan dar ganas a otros hermanos de un día estar acá y que este templo esté lleno, para que el apóstol San Pablo descanse en el reino de los cielos y yo también. Queridos hermanos, y en el Evangelio es el Evangelio típico de los fariseos, el Evangelio típico de los saduceos, el Evangelio típico de los doctores de la ley, pero el Evangelio lleno de amor del Señor Jesús, donde les demuestra a ellos y nos demuestra a nosotros hoy que no es por la ley, sino por el amor en Cristo Jesús y en el hermano. Un sábado entró Jesús en casa de unos principales fariseos para comer. El sábado no se podía hacer nada. Muchas veces les he comentado, no podía uno caminar, una cantidad de bobadas, hijos. Si uno caminaba más de X cantidad de determinados pasos, pecaba. Si se comía algo sin lavarse las manos, pecaba. Queridos hermanos, no podía hacer absolutamente nada el día sábado, porque era el día del Señor. Y eso
aprisionaba al ser humano. Y el Señor Jesús, que es el Rey del sábado, el Rey del día sagrado, viene y les tumba todo eso. Y entrando a cenar con ellos, encuentra un hombre que sufre de hidropesía. La hidropesía es la retención de líquidos por el ser humano, no le funcionan algunos órganos como los riñones y él se va hinchando porque va reteniendo líquidos y hace el énfasis el evangelista, un enfermo de hidropesía y el Señor no tiene ningún problema. Y entonces, como para voltearles a ellos, a los fariseos, saduceos y doctores de la ley, la situación, les dice, óigame, ¿qué es lo que dice la ley? Ustedes que son doctos en la ley, ¿podemos curar el sábado o no? Y entonces ellos se quedan callados, porque ya saben por dónde va el Señor Jesús y saben que les va a dar duro. Entonces Él no los molesta para absolutamente nada y simplemente cura al enfermo de hidropesía, porque Él es el Señor del sábado y es el que tiene el poder y es Dios. Sana a este hombre y les dice a ellos, no se preocupen, tranquilos, si a ustedes el día sábado se les va el niño al pozo o se les va el buey, que es lo que necesitan para laborar, caminar y desplazarse, ¿no lo sacan? ¿Cómo no? Inmediatamente pues, uy, vení que se está ahogando el niño, saquémoslo, de una, o el animalito también, y el Señor va más allá. Si eso es posible hacerlo el sábado, ¿cómo no va a ser posible sanar a un hijo de Dios para que quede libre y continúe la vida como todos nosotros? Queridos hermanos, que el mensaje de la palabra de Dios hoy nos recuerde que no nacimos para la ley. No, la ley la hizo el hombre para su servicio, no para ser esclavos de la ley. 1, 2, por encima de cualquier ley está el amor al hermano y al más necesitado con mayor razón. No puede haber una ley que esté por encima del amor de los hermanos. Por eso, queridos hermanos, cuando se organizan las leyes es porque hay ausencia de amor en los corazones. Si no hubiese ausencia de amor en los corazones, no necesitaríamos leyes, para nada. Pero como en la sociedad no nos conocemos y no hay quien le falte al respeto al hermano, hay necesidad de construir las leyes para que por medio de ellas respetemos el espacio del otro y nos respete nuestro. Eso no debería ser así, pero en una sociedad como la nuestra hay necesidad de hacerlas y de cumplirlas, pero nunca están por encima del amor al hermano. Que la invitación hoy sea a que recordemos que hay un día del Señor. Recordemos que la ley es buena, que la ley es para que vivamos con la libertad de los hijos de Dios, pero que nunca la ley puede estar por encima de hacer el bien y de darle el amor que haya en el corazón a los hermanos y sobre todo a los hermanos más necesitados.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.